asiste entre impávido y temeroso a esta decisión que expresaron los estadounidenses en las urnas, que como ustedes saben no es una elección directa, sino que es un colegio electoral. Se estaba jugando mucho en estas elecciones. Tenemos como invitado especial en la tarde de hoy al experto en relaciones internacionales, Ignacio Bartesagui. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Una jornada histórica, efectivamente? Una jornada histórica porque se esperaban otros resultados. En realidad estamos asumiendo que Trump va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, lo que implica un cambio, posiblemente la continuidad de algunas políticas que había seguido el presidente Obama con cierto éxito. Ignacio, te invito a ver el siguiente tape. Ustedes también, donde Trump ya expresó, hizo sus primeras declaraciones y manifestó que tiene un fantástico plan económico para su país. You, the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. El candidato republicano ha dado la vuelta a los pronósticos y sondeos que vaticinaban su derrota y ha obtenido una contundente victoria frente a la demócrata Hillary Clinton. En su discurso de victoria, Trump ha dejado atrás el tono agresivo de la campaña electoral y ha adoptado una postura mucho más conciliadora. Prometo a cada ciudadano que seré presidente para todos los estadounidenses y esto es muy importante para mí. A los que eligieron no apoyarme en el pasado, que hubo unos pocos, les pido que me tiendan la mano y me orienten y me ayuden para que podamos trabajar juntos y unidos por nuestro gran país. Además, los republicanos conservan el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, la de Representantes y el Senado, por lo que Trump tendrá un mandato en principio más cómodo que Obama en la Casa Blanca. He pasado toda mi vida en el mundo de los negocios, viendo el potencial inexplorado en proyectos y personas de todo el mundo. Y eso es lo que quiero hacer por nuestro país. Tenemos un fantástico plan económico. Vamos a doblar nuestro crecimiento y tendremos la economía más fuerte de todo el mundo. Al mismo tiempo, mantendremos buenas relaciones con las naciones que quieran llevarse bien con nosotros. En Times Square, en Nueva York, los ciudadanos estaban sorprendidos. El empresario, alguien ajeno a la política, había derrotado a la candidata demócrata que había pasado los últimos años en los pasillos de Washington. Trump logró la victoria tras ganar en estados clave como Ohio, Florida, Carolina del Norte y Iowa. Como mencionaba nuestro invitado, los resultados fueron inesperados. Las encuestadoras inclusive le daban hasta 3 puntos de diferencia a Hillary hasta el día de ayer, a Hillary Clinton, y sin embargo esa proyección no se cumplió. Los quiero invitar a ver la siguiente gráfica que presenta de alguna manera el escenario de cuántas personas estaban habilitadas también para votar. Estados Unidos cuenta con 324 millones de habitantes. Habilitados para expresar su voto en las urnas había 232 millones de personas. Y como ustedes saben, no es obligatorio votar en ese país, por lo tanto se presentó aproximadamente el 51-52%. ¿Cuáles fueron los resultados? Lo vemos en la siguiente placa. Muy ajustados, por cierto, pero ustedes pueden ver a esta hora que contaban aproximadamente con resultados parejos de un 47-48%, para que ustedes tengan referencia en lo que fueron las elecciones de Obama. La vez anterior sacó una ventaja de aproximadamente entre 3 y 4 puntos, por lo que nos está expresando de alguna manera una realidad diferente en Estados Unidos. Ignacio, quisiera consultarte al respecto. ¿Qué sucedió y qué nos dice acerca de las encuestadoras, los resultados que estaban previstos, las previsiones y proyecciones y en realidad lo que obtuvimos al día de hoy que estamos conociendo? No es la primera vez que se equivocan las encuestadoras, por lo tanto hay que cuestionarse que hay una nueva forma de hacer política, pero también parece haber una nueva forma de analizarla, ¿no? Los resultados nos indican realmente que la población está demandando algunos cambios que los políticos en definitiva no están contemplando, y eso lo que hace es que uno tenga cierto temor a decir que quiere tal cambio o que va a apoyar a X candidato porque de repente presenta algunas posiciones que van en contra de los valores, incluso de la sociedad norteamericana, pero como los quiere, igualmente está dispuesto a votarlo, pero sin decirlo. Entonces, eso cambia abruptamente la forma en la que vamos a analizar la política norteamericana en los próximos años, ¿no? Ignacio, se habla de un voto oculto, de un voto vergonzante. En realidad que la gente no expresó cuando se le preguntó a quién efectivamente iba a votar con lo que decidió colocar
en la papeleta. Es normal, porque ¿quién puede estar de acuerdo con lo que planteó Trump en su campaña? Es muy complicado, porque realmente ha sido muy agresivo, se ha metido con muchos actores sociales, a nivel de política internacional genera mucha incertidumbre, entonces es bastante difícil decir voy a votar a Trump. Ahora, también no hay que sobredimensionar el poder del presidente de los Estados Unidos. Hay que tener claro que los diferentes actores sociales, el Congreso en sí mismo, porque aparte Trump no refleja al Partido Republicano en su totalidad. Un outsider que llega al Partido Republicano. Es un outsider y además, por más que tenga mayorías, va a tener que negociar con el propio Partido Republicano. Tengamos en cuenta que se queda con la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, es decir, estamos hablando de un gobierno pleno. Un gobierno pleno mucho mejor que el que tenía Obama. Exacto. ¿No? Y con un presidente que lo que poco que hemos escuchado hasta el momento ha sido muy agresivo. Solo pensemos en política internacional. Pero lo que tiene ese gran desafío de en poco tiempo darle contenido a un programa que él dice muy ambicioso en términos económicos, en términos de política internacional, pero que está vacío de contenido y eso va a depender también el equipo que logre captar y naturalmente las propuestas, ¿no? Y así vamos a poder tener una evaluación un poquito más clara de si es el Trump de la campaña o es un Trump más moderado. Seguimos con más información en BTV Noticias. En un día particular, el candidato republicano Donald Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos. Compartíamos más temprano con ustedes las repercusiones a nivel del gobierno local y ahora vamos a compartir con ustedes la apreciación del ministro de Economía, Danilo Astori. Astori dijo que se hará seguimiento con atención y preocupación del impacto que tenga en la divisa norteamericana, el dólar, y en el comercio, el triunfo de Trump en Estados Unidos. Astori dijo que no esperaba que el candidato republicano ganara las elecciones. Sinceramente, en base a los sondeos previos de opinión y al manejo de información al respecto, estaba personalmente convencido de que sería otro el resultado. El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que hay que evaluar el impacto que vayan a tener las medidas proteccionistas que anunció Trump durante la campaña. Astori recordó que Uruguay exporta el 40% de los productos de tecnología de la información a los Estados Unidos y es el cuarto mercado en cuanto a la exportación de bienes y servicios. ¿Se ve con preocupación? ¿Más que con atención también? Por supuesto, preocupación hay que poner en todo el análisis de aspectos de este tipo porque son muchas las características y las consecuencias que están en juego. Está en juego el trabajo de los uruguayos, está en juego el volumen de comercialización de bienes hacia el exterior, los ingresos que el país obtiene por esta vía, los precios de los productos y los servicios que exportamos a los Estados Unidos, las posibilidades de hacer acuerdos, por ejemplo, en el marco del llamado TIFA. El secretario de Estado dijo que es una prioridad ver la evolución del dólar tras el triunfo de Trump. Una de las primeras reacciones a corto plazo que Uruguay va a tener que prestar atención en particular es precisamente las decisiones de la Reserva Federal y la evolución de la cotización del dólar. Y precisamente para tratar el impacto económico, no solo a nivel internacional, sino también en nuestro país, se suma a nuestra mesa de invitados Federico Comesaña, periodista económico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿y vos, Malena? Muy bien. Tenemos todo el aspecto comercial y económico para analizar en esta mesa. La verdad que una decisión que hace historia. Vamos a ver cuál es el impacto. Pero antes los invito a ver una biografía acerca de Donald Trump, porque mucho tenemos en cuenta de su perfil empresarial, de magnate. Vamos a ver de dónde viene. Donald Trump, reconocido empresario inmobiliario y personalidad en el mundo de la televisión, nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es el cuarto de 5 hijos de Frederick y Mary McLeod Trump. Trump estudió en la Universidad de Pensilvania en la Escuela de Negocios Wharton y en 1968 obtuvo un título en Economía y Antropología. En 1977 se casó con Ivana Selnikova, una modelo de Nueva York quien había sido miembro del equipo de esquí olímpico checo. En 1991 se divorció y en 1993 se casó con la actriz Marla Maples, divorciándose en 1997. En 2005, Trump se casó por tercera vez con Melania Knauss. Melania es quien lo acompaña durante esta contienda presidencial. Cuando lo atacan, él va a devolver el golpe 10 veces más duro. Trump también es famoso por ser el dueño de los concursos de belleza Miss Universe, Miss USA y Miss Teen USA.
Al mismo tiempo, por ser el conductor del reconocido programa de la cadena NBC, The Apprentice. En 2015 anunció su candidatura para presidente de Estados Unidos. ¿Y cuáles han sido las principales repercusiones económicas a nivel internacional, Federico? ¿Qué hemos visto? Bueno, hasta ahora, ni bien se anunció el triunfo de Trump, los mercados reaccionaron fuertes. En ese sentido, era lo que se preveía desde un principio si se llegaba a tener este desenlace, que es una huida de los inversores hacia los activos financieros más seguros, y por eso es que se aprecia el dólar frente a otras monedas, y en particular aquellos países más expuestos al discurso, digamos, de Trump, como puede ser México, donde la moneda cayó con fuerza. Sin embargo, pasada el shock inicial y avanzada la mañana, teniendo en cuenta también el discurso de reconocimiento y muy conciliador, muy distinto al tono que mantuvo en la campaña, eso hizo que los mercados, bueno, moderaran bastante esa caída, y si bien ahora se ve en rojo las pantallas financieras, sí, en todos los activos, es un rojo bastante clarito, bastante moderado en comparación con lo que podría haber sido. ¿Qué podemos esperar de aquí en más? Porque como tú decías, tenemos un shock inicial. De hecho, ayer cuando cerraron los mercados teníamos al revés, un efecto contrario, donde se esperaba que Hillary Clinton, efectivamente, como hablábamos, en función de las encuestas, se hiciera con la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, eso se revirtió, hubo un shock. ¿Qué puede pasar de ahora en más cuando pasa el efecto? Tengamos en cuenta que para los mercados financieros Trump representa la incertidumbre. Bien. El cambio de las condiciones del mercado, y un cambio que se suma a otros factores políticos de incertidumbre que se han dado en los últimos tiempos, como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces, esto contribuye a agrandar la incertidumbre en los mercados. Si a los analistas se les complicaba para pronosticar el dólar en los últimos meses, ahora va a ser todavía más difícil, porque se agregan un montón de mojones para que podrían llegar a convertirse en puntos de inflexión. ¿Cuál va a ser el equipo que decida Trump para el gabinete? ¿Cuál va a ser la reacción de la Reserva Federal ante este cambio, digamos, en la impronta del gobierno estadounidense? Hay un montón, digamos, y además que los contrarios también juegan. Entonces, ¿cómo se posiciona el mundo frente a este nuevo escenario? Y todo eso impacta en los mercados, y de una forma muy, pero muy difícil de anticipar para los expertos económicos y financieros, y por lo tanto, digamos, ese gran signo de interrogación que se ciñe hoy en día sobre la divisa, el precio de los productos que Uruguay exporta, y un montón de factores que pegan fundamentalmente sobre el lado financiero de la economía. Precisamente, si lo bajamos a Uruguay, ¿qué podemos esperar? Y algo hacía mención el ministro de Economía, Danilo Astori, acerca del dólar, ¿no? Sí, en ese sentido es eso, es incertidumbre. Hay probabilidades de que el dólar suba, quizás este sea el puntapié que necesitaba el dólar para empezar a subir. Sin embargo, hay que estar atentos a lo que pase en el exterior. Acá no tiene que ver, no es un factor doméstico que se pueda, digamos, analizar en Uruguay, sino que hay que ver el impacto que tiene en otros mercados. Hoy el dólar en Brasil está subiendo un 2%, en Argentina algo parecido. Donde sube fuerte es en México, que es el país, digamos, más expuesto a estas políticas de Trump. Pero en el mediano plazo, quizás la clave acá la tenga Ignacio con la lectura, digamos, comercial, que es el impacto más fuerte, digamos, que pueda tener este viraje en la política estadounidense. Federico, para resumir, simplemente, entonces lo que Uruguay puede hacer respecto al dólar, por ejemplo, es tener capacidad eventualmente de reacción, pero no de acción, porque no tiene margen para revertir lo que podría ser una tendencia internacional que se da a raíz de esta incertidumbre que genera Trump al llegar a la presidencia. Bueno, de hecho, lo que ha intentado hacer el gobierno en los últimos tiempos es hacer que el dólar cambie la pisada, deje de bajar y se acomode un poco al escenario de los últimos 2 meses, en el cual la moneda estadounidense quedó prácticamente
prácticamente planchada respecto a monedas de referencia. En ese sentido, quizás este sea el puntapié que necesitaba el dólar para empezar a subir en Uruguay, y en ese sentido, la cuestión es siempre comparar con qué pasa con los otros mercados donde Uruguay exporta, y entonces si el dólar sube en el resto del mundo, que Uruguay pueda acompañar esa tendencia. Si el dólar no sube demasiado, bueno, habrá que ver cómo Uruguay se mueve para acompañar un mercado financiero que va a estar caracterizado por la incertidumbre, es decir, dificultad para pronosticar qué pasa en los próximos meses, y la volatilidad. Seguramente cualquier cosa que diga Trump en los próximos días, si va por el lado proteccionista, va a terminar agitando a los mercados y llevando a una huida hacia activos seguros. Cuando vaya en contra de su discurso de campaña y modere el tono, bueno, quizás aliente a que los mercados se recuperen un poco. Ignacio, ¿qué podemos esperar en materia comercial? Y precisamente Federico usó una palabra que es el proteccionismo. Sí, que es la gran preocupación, lo decía también el ministro. Está claro que Trump se ha mostrado muy contrario a los acuerdos comerciales, en particular al TPP, que es el acuerdo transpacífico, que también fue mencionado. El acuerdo con Europa ha sido muy crítico. Propone renegociar el acuerdo de América del Norte, que lo vincula con Canadá y con México. Y entonces esto da una señal también en la posición que va a tener Estados Unidos, ¿no? Hay que ver cuánto lo matiza, ¿no? Porque eso es clave también. Y también es importante las declaraciones que se dan. Yo creo que los presidentes tienen que empezar a felicitar a Trump, pensar en cooperar con él, porque va a ser el próximo presidente de la nación más poderosa del mundo, y hay que cooperar. Y hay que pensar en qué va a matizar su discurso. Y entonces, en ese sentido, hay que observar en los próximos meses cuál va a ser su equipo y si va a ratificar alguna de las posiciones. Lo que pasa es que conocemos muy poco de esas posiciones. La verdad que durante la campaña las posiciones estaban realmente con bastante poco contenido. Entonces, en política internacional clásica es probable que se den algunos cambios. Su relación con Rusia pasa a ser clave para la solución del tema de Siria. Su relación con China es clave, y eso tiene que ver con proteccionismo. Y también esto puede afectar a América Latina, porque no hay que olvidar que 3 miembros de América Latina forman parte del TPP. Ignacio, esto es una señal también para que Uruguay siga de alguna manera reafirmando su postura de apertura internacional comercial, porque esto redibuja totalmente el esquema y el tablero internacional comercial cuando Donald Trump asuma el 20 de enero en Estados Unidos. Por supuesto, ya diría 2 cosas. Diría que la propuesta del presidente Macri de pensar en un Mercosur avanzando en un tratado de libre comercio con Estados Unidos no era posible con Hillary Clinton, ni tampoco lo es ahora con Trump. En el mediano plazo eso no me parece algo posible. En ese sentido se potencia aún más la necesidad de recuperar la soberanía para negociar acuerdos comerciales. Es cada vez más importante avanzar con China de forma bilateral, es cada vez más importante abrir espacios con Estados Unidos, pero para eso tenemos que primero solucionar un problema interno que está en el Mercosur, no está en Estados Unidos. Perfecto. Ignacio, Federico, los invito a ver, porque hablamos sobre ¿cuáles son las propuestas efectivamente de Trump? Se habló mucho de personajes, se habla mucho de por qué una persona con su discurso tan duro llegó a ganar una elección tan disputada y con un resultado tan parejo. Los invito a ver estas placas que nos presentan de alguna manera los principales temas propuestos por Donald Trump. En seguridad nacional, limitar los ingresos al ISIS, al Estado Islámico, bombardeando los campos petroleros en Siria e Irak. También se refirió a métodos mejorados de interrogación, esto es como el ahogamiento a aquellos sospechosos y crear un registro de musulmanes y vigilar a las mezquitas. Medidas muy radicales. Vamos a pasar ahora a lo que son medidas de inmigración, también muy polémicas. Habló sobre construir un muro en la frontera con México y que ese país lo financiara. También prohibir la entrada de refugiados de Siria y de Libia y tener 0 tolerancia con indocumentados a los cuales se le comprobara que habían cometido delitos y promover su deportación inmediata. En asuntos económicos, Trump se refirió a subir a $10 por hora el sueldo mínimo federal y también habló de eliminar un impuesto al ingreso a las familias que ganan menos de $50.000 al año y poner un tope de 15% en los impuestos a las empresas sin importar cuál es el tamaño de las mismas. Si hablamos en materia comercial, Ignacio, y esto lo mencionábamos contigo, habló de renegociar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, también en eliminar el Acuerdo Transpacífico, un acuerdo muy importante, un megaproyecto que se está llevando adelante. Habla también de un impuesto de importación del 35% en la frontera con México y un impuesto del 20% a las mercancías importadas. Por último, hablemos de salud, porque Donald Trump propuso reemplazar el plan Obamacare,
la verdad que un logro que se había conseguido durante la presidencia del presidente ahora saliente Barack Obama, y también deducir de los impuestos personales los pagos por la cobertura médica. Y otro aspecto también muy afianzado en lo que tiene que ver con la postura conservadora republicana, la prohibición de los abortos, solamente permitirlos en aquellos casos de incesto y de violación, y evitar toda ayuda económica que iba en este sentido y que ya estaba establecida por el gobierno actual de Barack Obama.